Muy buenas noches, familia sin fronteras, bendigo sus vidas. Sé que toda esa gracia, todo ese amor y ese poder de Dios sigue allí, con ustedes en sus casas. Estos son nuestros miércoles live, un tiempo para estar allí en familia, pero también para estar comiendo de lo que Dios tiene en su palabra, para que podamos seguir creciendo en la fe y poder avanzar en sus propósitos perfectos. Recuerden que la semana anterior estuve hablando de esa necesidad de poder reconocer la autoridad que hay en la persona de Cristo Jesús. Hoy tendría que hablar de que vamos a escuchar una enseñanza que es antagónica, no hacia la autoridad de Cristo Jesús, sino hacia aquel en quien nosotros pues no podemos sujetarnos a él o de quien tenemos que incluso establecer cierta rebeldía, el ser rebeldes. Por eso he titulado este mensaje Rebeldes contra el diablo, así como escuchas. No le aceptamos nada, no le recibimos nada, no creemos en su poder, sabemos que su poder es insignificante frente a lo que el Señor ha hecho y por tanto pues hoy quiero darte una idea concreta dentro del orden de la fe, cómo debemos actuar hacia aquel que representa pues enemistad hacia nosotros. Quisiera que pudieras acompañarme. Este texto es un texto realmente enriquecido, lleno del poder de Dios, lleno de la revelación del Señor, y se encuentra en esa carta escrita por el apóstol Pablo a los Colosenses. Quisiera que fueras conmigo al capítulo 2, vamos a leer a partir del versículo 13, bueno, y vamos a ir desglosándolo para ir comprendiendo algunos principios que están establecidos allí. Acompáñame por favor a Colosenses, Colosenses capítulo 2, versículo 13 en adelante. Y dice la palabra: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades. Dice la Escritura que los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo, dice, es de Cristo. Ahora quiero poder contextualizar un poco lo que está pasando y por eso necesito ir al orden del Antiguo Testamento. Y quiero que vea que Dios le había profetizado a Abraham que de su descendencia pues saldría todo un pueblo gigante, pero que en algún momento ellos serían extranjeros en tierra ajena. Y no solo eso, sino que ellos los reducirían a servidumbre y los maltratarían. Por 400 años ellos padecerían toda esta circunstancia. Pero cuando este tiempo transcurriera, él enviaría un libertador, alguien que finalmente los iba a sacar de la esclavitud para introducirlos en la tierra que el Señor les había prometido. Creo que usted se va haciendo una idea de quién es esa persona. Pues nosotros estamos hablando de Moisés. Moisés es un tipo de Cristo. Recuerden que para nosotros Egipto representa el mundo y nosotros fuimos sacados de ese lugar siendo Cristo el libertador. De la misma manera nosotros vemos cómo Dios levanta a este hombre que precisamente al verle es como esa profecía que se cumplirá un día en la persona del Señor Jesús. Ahora, tal cual, el Señor lo hizo y en medio de esas manifestaciones de señales y prodigios, Él terminó sacando a su pueblo de ese lugar, terminó sacándolo de la esclavitud en el que se encontraban en tierra de Egipto. Pero en la última manifestación, acordémonos que Él mandó 10 plagas, pero en la última, en aquella que tenía que ver con la muerte de los primogénitos, pues Él les pidió expresamente que sacrificaran un cordero sin defecto por cada una de sus familias. Y no solo eso, sino que con la sangre de ese cordero pintaran las puertas o pintaran los dinteles de sus puertas, y no solo eso, sino los postes de ellas. ¿Para qué? Pues para que cuando llegara la noche y Jehová pasara y viera la marca, ninguna plaga o ninguna plaga de mortandad terminara tocando su casa. De hecho, lo que el Señor les estaba pidiendo era una mera acción de fe, una acción que terminó siendo la que los liberó del yugo del faraón. O sea, los liberó de esa autoridad que él ejercía sobre sus vidas. Entonces, el hacer esto guarda una sola confesión, el hacer lo que estos hombres hicieron al matar esos corderos y pintar los dinteles y los postes. Y era la declaración de su confianza total en un Mesías que vendría hacia el futuro. Ellos lo reconocían como ese cordero sin mancha, ese cordero que vino a quitar el pecado del mundo, ese cordero que sería finalmente inmolado y que libraría a la humanidad entera, incluyendo al pueblo judío, de la esclavitud de Satanás. Aquí hay una relación interesante, una relación incluso con este capítulo 2 que acabo de leerle, o estos textos que acabo de leerle del capítulo 2 del libro de Colosenses. Ahora recordemos algo, la semana anterior, como les decía, este mensaje se concatena también con ese mensaje. ¿Por qué? Porque les enseñaba que cuando no reconocemos la autoridad de alguien, todo lo que hace o quiere hacer en nuestras vidas se hace totalmente inoperante. Creo que se va haciendo una idea de lo que pasa en cuanto a Satanás.
Si nosotros le otorgamos cierta autoridad a Él, pues todo lo que diga y haga va a tener cierto efecto sobre nuestra vida. Pero si nosotros no le hacemos ningún tipo de reconocimiento, pues igual su poder no será eficaz contra nosotros. Y esto es lo que hizo precisamente la descendencia de Abraham. Ellos al no aceptar la autoridad de Dios y cumplir o más bien al aceptar la autoridad de Dios y cumplir con lo que les había demandado, ellos terminaron viviendo esa rebeldía contra la esclavitud que se les tenía, o esa opresión que tenían contra ellos en Egipto, esa opresión que generaba el faraón y su gente. Así que este mismo principio del que les estoy hablando en esta noche y que resulta ser tan trascendente para la vida de los hijos de Dios, también funciona de tal forma que Dios espera que nosotros nos rebelemos completamente contra nuestro enemigo, que nos rebelemos contra su autoridad, que nos rebelemos contra su poder, que no temblemos. A veces cuando las personas incluso escuchan el nombre de Satanás o de diablo, se ponen en una posición de angustia. Parece que eso les generara en sus corazones algo así como una predisposición a que si algo malo viene. Pero entienda esto, Él es alguien que la Biblia describe como que está bajo nuestros pies. Así lo dice, nosotros somos el cuerpo siendo la iglesia y Satanás está bajo nuestros pies. Toda autoridad, todo dominio, toda potestad ha sido puesta allí en medio del sacrificio que el Señor hizo, en medio de nosotros haber sido crucificados, en medio de nosotros haber sido sepultados y luego resucitados con el Señor. Así que entendamos que claramente nuestro enemigo conoce el poder que hay en la sangre que fue derramada por nosotros en la cruz del Calvario y cómo ella incluso le arrebató toda autoridad que él pudiera tener sobre nuestras vidas. Antes éramos esclavos de Satanás, pero ahora somos libres y por eso establecemos una reprensión en el nombre de Cristo. Hoy establecemos una reprensión por la sangre de Cristo Jesús. Hoy nos rebelamos contra él, no le aceptamos absolutamente nada y por el contrario caminamos con firmeza en la victoria que Dios nos dio. En cada promesa cumplida a través de su palabra, en eso reposamos, en eso descansamos. Ahora, partiendo de allí, quiero adentrarme en lo que es la enseñanza. Quería introducirlos para que se hicieran una idea, por eso hablé del Antiguo Testamento, cómo fueron librados el pueblo de toda esa opresión egipcia que tuvo por más de 400 años y luego cómo el Señor Jesús hizo este ejercicio y Pablo nos lo revela precisamente en la carta a los Colosenses. Pero más allá, quiero que veamos el primer punto y entendamos que los hijos de Dios tenemos el poder para desconocer la autoridad de Satanás. Usted tiene ese poder. O sea, no hay manera en que nosotros creamos que Él puede ejercer algo sobre nuestras vidas después de lo hecho por Cristo Jesús. Así que los hijos de Dios tenemos el poder para desconocer la autoridad de Satanás. Entiéndalo así, así como hoy debemos reconocer toda la autoridad que hay en Cristo, también debemos desconocer toda la autoridad que hay en nuestro enemigo, toda la autoridad que hay en Satanás. Y quiero que me acompañe ahí a Colosenses, capítulo 2. Vamos a leer a partir del versículo 13. De hecho, vamos a leer el versículo 13 y el versículo 14. Dice la Escritura, y a vosotros, o sea, a ustedes y a mí, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, o sea, con Cristo, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola, dice, en la cruz. Ahora veámoslo de esta manera. Míralo así. El estar muertos en nuestros pecados y en la incircuncisión de la carne era explícitamente la razón por la cual el enemigo tenía toda autoridad o toda potestad sobre nuestras vidas. Él podía hacer con nosotros como quería. Esa es la realidad y es lo que nos está mostrando el apóstol Pablo. Él era todo el tiempo nuestro opresor, el que podía traer enfermedad, el que podía traer esclavitud, el que podía traer tentación para que cayéramos en pecado, el que destruía nuestros hogares, el que destruía nuestras finanzas. Él era, así como lo fue para el pueblo de Israel el faraón, un opresor. Bueno, él representaba esa opresión en nuestras vidas. Y por tanto, nosotros sintiendo esa esclavitud, terminábamos honrando su autoridad. Lo honrábamos incluso con nuestras acciones caídas, porque respondíamos tal cual al estímulo que él nos mostraba. Terminábamos claramente respondiendo a lo que él quería. Terminábamos respondiendo a vivir como esclavos dentro del orden de sus deseos y dentro del orden de sus maquinaciones. Ese era nuestro estado. Es por eso que usted y yo terminábamos aceptando, pues si él quería traer enfermedad, podía ponerla en nuestra vida, podía traer la ruina, como le mencioné, podía traer la destrucción de nuestros matrimonios y casas. De hecho, era estar condenados todo el tiempo al infierno. ¿Por qué? Porque él nos mantenía esclavos en su autoridad, esclavos del pecado. Ahora, Pablo nos dice algo que resulta ser supremamente importante. Pablo menciona que los que aceptamos al Señor como Salvador, ya, así como lo escucha, ya no estamos muertos. Usted no está muerto en sus delitos y pecados.
mucho menos somos esclavos de la autoridad de nuestro enemigo. Él quiere seguir ejerciendo esa autoridad, pero hágase consciente que usted ahora puede rebelarse. Usted vive en la autoridad de Cristo, usted cree en la autoridad de Cristo, usted confía en la autoridad de Cristo, usted descansa en el poder ilimitado del Señor y por tanto no hay absolutamente nada que nosotros podamos aceptarle a Él. Entiéndalo así, porque algunas personas dicen, bueno, pero ¿por qué vienen estas cosas a mi vida? Y es porque nosotros las aceptamos, o sea, nosotros hacemos un reconocimiento de la autoridad que hay en Satanás. No estoy diciendo que no exista una cierta autoridad en él, sino que ya no estamos bajo esa autoridad y por tanto nos rebelamos contra ella. Nosotros hoy estamos solo bajo el yugo de la persona del Señor Jesús. Hoy solo respondemos a lo que es su poder, hoy solo respondemos a lo que es su autoridad. Entonces, Jesús nos dio vida, así dice el apóstol Pablo en este texto, juntamente con Él, al perdonar o al ser perdonados nuestros pecados. O sea, uno se da cuenta que nosotros teníamos todo un cartapazo de acusaciones que había en nuestra contra, y que nos hacía claramente culpables. Pero lo que aconteció es que Cristo llevó ese cartapazo a la cruz del Calvario y terminó desapareciendo. Por eso va a decir también en Romanos, en la carta a los Romanos, en el capítulo 8, el versículo 1, que para los que estamos en Cristo Jesús no hay condenación. Libérese de toda acusación de su enemigo. Así lo describe la Biblia como el acusador. Él es el que señala cuando nosotros de alguna manera erramos. Pero tenemos que comprender que toda potestad y toda autoridad que Él podía tener sobre nuestras vidas ya fue quitada. Somos total y enteramente libres en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, Dios hizo que en esa cruz se desapareciera todo lo que podía ser una acusación. Él pagó la pena que a nosotros nos correspondía pagar. Por tanto, hoy no aceptamos nada que el enemigo quiera tratar de poner en nuestras vidas y podemos rebelarnos contra todo aquello que Él propone. Podemos rebelarnos contra todo lo que Él quiere traer que no pertenece al Señor o todo lo que no representa la voluntad de nuestro Padre. En otras palabras, si yo hubiera titulado este mensaje de otra manera, lo hubiera dicho, sacúdase. Eso es. Tenemos que sacudirnos de su potestad. Tenemos que sacudirnos de su autoridad porque no la tiene sobre nuestras vidas. Nosotros fuimos comprados a precio de sangre y quien dio esa sangre fue la persona del Señor Jesucristo. Ahora entiéndalo así, porque hay quienes a pesar de haber entregado nuestras vidas al Señor, a veces creemos más en la autoridad que hay en nuestro enemigo que la que hay en Cristo Jesús. Yo veo cristianos que todo el tiempo están pensando que sobre su vida pueden venir maldiciones. De hecho, este domingo, si recuerdan el mensaje, yo le decía que aquellos que somos benditos, aquello que Dios ya bendijo, nadie lo puede maldecir. Son las palabras que precisamente Dios coloca en boca de Balaam, el profeta Balaam, para decirle al rey Balaam que quería que maldijera a la nación de Israel. Dios había establecido bendición sobre esa nación, así que no podía venir maldición sobre ella. Y usted dirá, bueno, pero esa nación luego vivió ciertas consecuencias. De hecho, ese relato nos revela más adelante el por qué aconteció. Y es porque ellos terminaron teniendo o adulterando con las mujeres de los moabitas. Y vemos eso y nos damos cuenta que la única manera de que algo malo pueda venir a nuestra vida está dentro del hecho en que nosotros asumamos que Satanás puede ejercer algún tipo de autoridad en nosotros porque abrimos una puerta. Pero si no, no hay razón por la cual temer. Entiéndalo así. No se ponga tan místico en función de esto. Tiene que verlo como la Biblia lo dice. Y Satanás es un enemigo vencido y por tanto no puede ejercer ningún tipo de autoridad en nosotros. No deje que él llene su corazón de temor. No lo deje. Sepa que usted debe tener su mente anclada a tener una expectativa todo el tiempo buena. No una expectativa mala, no una expectativa mala de lo que viene. Y a algunos pues les pasa. ¿Y por qué nos pasa? ¿Por qué tenemos esa expectativa como de que Satanás puede tener algún tipo de autoridad? Pues porque tenemos desconocimiento, porque somos ignorantes frente a la verdad de lo que ya aconteció, lo que ya Cristo hizo en la cruz del Calvario. Así que ya el Señor conquistó, Él ya obró a nuestro favor en la cruz. Esta es nuestra realidad, esa es la realidad de los hijos de Dios en la que tenemos que permanecer, en la que tenemos que ahondar, en la que tenemos que caminar, en aquella en la que tenemos que vivir. Entiéndalo de esta manera. Pero lo que vino a hacer el Señor Jesús a esta tierra fue a deshacer las obras de las tinieblas. Eso fue lo que hizo por completo en nosotros. Eso fue lo que hizo cuando Él fue crucificado. Así que Él nos liberó. ¿De qué? De toda la autoridad que ahora Adán había puesto o había entregado en manos del diablo. Eso lo hizo allá en el Génesis, cuando cayó en tentación y terminó pecando, desobedeciendo al Señor. Pero Cristo vino y ahora arrebató a través de su sacrificio esa autoridad que le había sido dada por Adán al diablo y la volvió a colocar en nosotros. El Señor nos restauró, nos sacó de las tinieblas y nos trajo a su luz.
Por esta razón, no hay por qué aceptar absolutamente nada de lo que nuestro enemigo quiere traer a nuestras vidas. Ahora, si usted me acompaña al libro de Lucas, al capítulo 8, a partir del versículo 34, encontramos que esto nos ayuda, este texto nos ayuda a poder ser ilustrados de mejor manera. Pero en Lucas, en el capítulo 8, el versículo 34, es un texto muy conocido, el endemoniado que fue liberado por el Señor Jesús, y dice: y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron. Y yendo, o sea que había acontecido que el Señor había liberado al endemoniado y había hecho que los demonios fueran a los cerdos. Y dicen: y yendo, dieron aviso en la ciudad y por los campos, y salieron a ver lo que había sucedido, y vinieron a Jesús y hallaron al hombre, y esto quiero que lo note, y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio. Y mire lo que pasó, y dice: y tuvieron miedo. Esto es tremendo, porque ellos habían visto la condición de ese hombre, de hecho la habían sufrido. La habían sufrido porque la Escritura nos muestra que este hombre tenía tanta fuerza que rompía los grilletes con que lo amarraba. Dice que deambulaba en las tumbas. Era alguien que causaba terror a esa comunidad. Pero ahora tuvieron miedo por la acción del Señor Jesús, o sea, por la manifestación de su poder y su autoridad sobre la vida de este hombre. Continúa diciendo el versículo 36. Y dice: y los que lo habían visto le contaron cómo había sido salvado el endemoniado. O sea, le contaron a la gente que se acercó y vio lo que el Señor Jesucristo había hecho. Entonces, versículo 37 es: entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchasen de ellos, pues tenían, escuchen lo que tenían, gran temor. Luego dice: y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Ahora, esto resulta increíble. ¿Por qué? Porque dice que la multitud de la región alrededor de los Gadarenos, viendo la autoridad que había en Cristo, prefirieron, así como lo oye, prefirieron seguir siendo esclavos de la autoridad de Satanás. Ellos pudieron rebelarse ese día, salir de su terrible condición, pero dijeron: no, preferimos estar así que ahora esto que nos causa temor. Nos causa temor la autoridad de Cristo. Si Cristo tuvo poder sobre este hombre, que nosotros lo vimos, que lo conocimos, que estaba poseído, que hacía cosas que nos causaban terror. Ahora, si esta autoridad es mayor, tenemos miedo a esta autoridad. Sepa que, por el contrario, nosotros tenemos que tener conciencia que nuestra vida está segura en el Señor, que Él hizo todo lo necesario para cubrirnos. Él hizo todo lo necesario para hacernos inmunes ante los ataques de nuestro enemigo. Todo está en que usted lo reciba, todo está en que usted lo acepte. Así que esto se hace viable en la vida de los hijos de Dios cuando le damos, o sea, esto que le pasó a estos hombres se hace viable en nuestras vidas cuando le damos más crédito a la autoridad que hay en nuestro enemigo como príncipe de este mundo que la que tiene nuestro Salvador, que es el mismísimo Dios. O sea, es como si ellos estuvieran meditando en que si entregaban su vida al Señor, Satanás tendría una retaliación hacia ellos. Y hay quienes a veces pensamos de esa forma. Yo recuerdo cuando me convertí al Señor, algo que me pasaba era que empecé a experimentar en mi interior un sentido llamado hacia el servicio. O sea, sentía que Dios me pedía que ahora le sirviera, que le trabajara, que hiciera cosas para Él. Y yo lo que decía era: no, Señor, a mí no me llames a eso, porque lo que va a pasar es que Satanás va a empezar a meterse conmigo. Yo no quiero problemas con ese diablo. Y es eso, le estoy dando más crédito, o le estaba dando más crédito a la autoridad del enemigo que a la misma autoridad que había en Cristo y que me había liberado o libertado de sus garras. Entonces tenga en cuenta eso. Recuerde que hablamos de el conocer o el reconocer la autoridad de Jesús. De eso hablamos la semana anterior. Si no ha escuchado el mensaje, escúchelo. Pero hoy vamos hacia el otro lado, y es el desconocer la autoridad de Satanás, el rebelarnos contra el diablo, el rebelarnos contra todos sus planes. Ahora, lo segundo que quiero que veamos esta noche es que los hijos de Dios podremos desconocer la autoridad de nuestro enemigo solo si conocemos la verdad. Hace un momento hice mención de esto. Le dije que hay quienes son creyentes, pero permiten que Satanás traiga cosas a sus vidas por ignorancia, por desconocimiento, por no conocer la verdad. Y mire lo que dice Colosenses. Esta es la verdad, la palabra de Dios. Esto quiero que lo escuche con detenimiento, porque le va a permitir el que usted tenga el fundamento para poder rebelarse contra su enemigo. Dice Colosenses en el capítulo 2, el versículo 15. Y despojando a los principados, ¿quién? Jesús. Y a las potestades los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ahora pensemos en qué fue lo que Cristo hizo a nuestro favor, qué fue lo que el Señor hizo. Y lo primero que dice es que despojó. ¿A quién? A los principados y a las potestades. Y es bueno preguntarnos qué significa ese despojar. ¿Cuál fue la acción que él hizo? Tal vez usted tiene una idea.
Pero vamos a lo concreto. Y lo que significa despojar es privar a una persona de lo que tiene. Generalmente esto se hace con violencia o jurídicamente, es la manera. Y eso fue lo que él hizo. Recuerden que él tenía una autoridad que Dios le había entregado a Adán en el huerto del Edén cuando le dijo que se enseñoreara de todas las cosas, y a través de la tentación y el pecado en el que finalmente cae, él le entrega en manos de Satanás una autoridad, un señorío que Dios le había dado a los hombres. Ahora Jesús lo despojó para que tenga una conciencia clara de cuál es el estado de su enemigo, cuál es el punto en el que él se encuentra. Ahora, desde el griego, cuando nosotros miramos esta palabra despojó, es ekduo, así como lo escucha, ekduo, que significa desnudar. O sea, en otras palabras, lo que el Señor Jesucristo hizo fue desnudar a Satanás, lo desnudó de toda su autoridad. Y recordemos algo, que desde tiempos antiguos el vestido distinguía la autoridad de alguien. O sea, el rey se vestía de una manera, el soldado se vestía de una manera, y si vamos a nuestros tiempos presentes, lo mismo. O sea, uno mira, el médico es una autoridad, se viste de una manera, el policía se viste de una manera, el militar se viste de una manera. Y lo que nos está expresando entonces el Señor Jesús es que despojó a Satanás de toda autoridad. Él no tiene autoridad sobre los hijos de Dios. Jesús le quitó ese vestido. Jesús le arrancó aquello que él le había usurpado a Adán. Él le había quitado el vestido que tenía Adán de gloria, esa gloria de Dios, y él había querido usurpar eso poniéndoselo a él. Ahora Jesús lo recuperó para nosotros. Lo segundo es que ese texto también dice que él lo exhibió, así dice, que lo exhibió públicamente, nos dice, triunfando sobre ellos en la cruz. Y mire, la palabra exhibir lo que significa es exponer una cosa públicamente de forma que pueda ser vista por un gran número de personas con detenimiento. O sea, no es una cosa que solo fue fugaz. Dios lo dejó allí y ha quedado exhibido para siempre, escuche, para siempre en medio de la obra que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Eso es lo que nos muestra la Escritura. Esto es lo que Jesús hizo a través de su palabra. Hoy nosotros podemos descubrir la verdadera condición en la que quedó la autoridad de nuestro enemigo. Él fue despojado. O sea, nosotros podemos ver la desnudez de Satanás a través de la palabra que estamos viendo esta noche. Él lo despojó por completo de esa autoridad y fue dejado por el Señor en un estado total de absoluta vergüenza. Solo imagine esa escena. Imagínese que alguien le quita la ropa, lo despoja de su autoridad, le despoja de aquello que lo cubre. Y eso es lo que Dios hizo, y no solo lo hizo, sino que lo dejó allí exhibido. Esto en la antigüedad lo hacían las personas que capturaban a sus enemigos. Los traían a un lugar público y los despojaban de su ropa. ¿Para qué? Para que tuvieran vergüenza. Es algo como lo que hicieron con el Señor Jesús cuando lo llevaron a la cruz del Calvario. Lo despojaron de sus ropas. ¿Para qué? Para exhibirlo públicamente y que las personas pudieran verlo en su estado, en su condición. Eso es a lo que nos llama al Señor a entender como su verdad, una verdad que tenemos que atesorar para poder seguir viviendo vidas triunfantes. Así que todavía hay creyentes, ¿sabe?, que andan zapateando con fuerza contra el piso para quitarse a Satanás de encima. Usted los ve y están reprendiendo ahí, zapateando que en el nombre de Jesús, y están gritando y desgarrando sus gargantas y no han podido quitárselo de encima. ¿Sabe? Precisamente porque desconocen esta verdad existente en las Escrituras. Satanás, hay que verlo como lo describe el libro de Colosenses en este capítulo 2, es un enemigo vencido, sin ningún tipo de autoridad sobre tu vida o sobre el propósito que Dios estableció sobre ti. Solo conociendo esa verdad, nosotros asumiremos la autoridad que nos fue regresada a través del sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz. Tú eres alguien empoderado ahora. Tú eres alguien a quien Cristo revistió de esa autoridad que un día tuvo Adán, de esa gloria del mismísimo Dios. Ahora quiero ilustrar esto. Tal vez en alguna ocasión en el pasado me has escuchado esta ilustración. Pero yo recuerdo cuando era niño, o sea, no sé, tal vez hacía como cuarto o quinto de primaria, que había alguien en el colegio que me molestaba todo el tiempo. Era alguien que se sentaba exactamente en la parte de atrás de mi puesto. Él tenía una cosa que apenas se sentaba ahí, me golpeaba las orejas, me golpeaba la cabeza, me empujaba, me echaba tiza, la tiza que se usaba antes en los tableros para que cuando me sentara mi pantalón se ensuciara. Todo el tiempo me molestaba, ¿sabe? Lo que hoy le llaman bullying o matoneo. Este muchachito todo el tiempo lo hacía. Y un día yo recuerdo que sonó el timbre y yo salí al recreo y lo primero que hice fue ir al baño. Tenía ganas de ir al baño. Entonces yo entré al baño y cuando yo salí fui a lavarme las manos frente al espejo.
Ahora escuché la voz de él entró al baño y dije, oh Dios, creo que voy a morir. O sea, me asusté, estaba aterrado porque escuché su voz. Él entró y se paró a mi lado y empezó a lavarse las manos. Yo no me atrevía ni siquiera a levantar mi cabeza, pero de pronto empecé a levantar mi cabeza un poco y a mirar a través del espejo y descubrí algo, que como los dos estábamos parados de frente a ese espejo, se podía ver la dimensión o el tamaño de cada uno. Y yo me vi y él era mucho más menudo que yo y mucho más pequeño que yo. Así que al verme allí en eso, yo dije, ¿cómo es posible que esta persona que se ve inferior a mí tenga la capacidad para tenerme tan reprimido, para tenerme tan ahogado, para tenerme tan con esa opresión sobre mí? Y entonces, sepa que a partir de ese momento, a partir de conocer esa verdad, cuál era mi dimensión y cuál era la dimensión del que en ese momento parecía ser mi enemigo, yo decidí que no podía seguir siendo lo mismo. Así que cuando volvimos al salón y él volvió a su misma práctica, yo simplemente me volteé. Recuerdo que tenía un esfero en la mano y con el mismo ese esfero, me acuerdo habérselo enterrado en su mano. ¿Sabe? No estoy diciendo que esa actitud sea correcta. Solo quiero ponerlo por ilustración, porque es exactamente lo que pasa con nuestro enemigo. Cuando nosotros no sabemos lo que la Biblia dice sobre él, él estará una y otra vez sobre nuestra cabeza, generando matoneo, trayéndonos cosas y nosotros aceptándoselas, trayendo esa destrucción de nuestro propósito, tratando de distraernos en nuestro caminar. Pero en esta noche Dios quiere que tú puedas despertar ante la verdad. Y lo que dice el libro de Colosenses es que Él fue vencido por completo. Y no solo eso, sino que lo vemos en Efesios, en el capítulo 1, que Él fue colocado bajo nuestros pies. Jesús es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Somos la iglesia y toda potestad, toda autoridad, todo dominio se encuentra bajo nosotros. Esa es la realidad. ¿Será que usted va a dejar que Satanás siga haciendo lo que quiere con su vida y con su familia? ¿Será que va a dejar que él siga teniéndolo en ruina? Que siga teniéndolo en esa espiritualidad ligada a sus emociones, que todo el tiempo lo mantienen en el piso. ¿Sabe? Es el momento de rebelarnos contra nuestro enemigo. Es el momento de poder descubrir esa obra que Cristo hizo y que eso se revele en nuestro corazón para levantarnos con fuerza y firmeza para ir hacia adelante, con valentía a hacer lo que el Señor nos llama. Así que hay quienes no vemos la obra hecha por Jesús en nosotros. ¿Sabe por qué no? Porque nuestro enemigo nos tiene aún atados con sus mentiras. Nos tiene llena la cabeza de cosas que no son lo que la Biblia dice. Y por eso las Escrituras nos hablan de la necesidad de conocer la verdad, y esa verdad finalmente nos hará libres. Seremos libres total y enteramente del yugo de nuestro enemigo. Algo que ya Cristo quebrantó, pero que nosotros tenemos que hacernos conscientes de ello. Así que el diablo sigue siendo, entiéndalo así lo describió el mismo Señor Jesucristo, el príncipe de este mundo. O sea, él tiene autoridad, pero ¿sobre quién? No sobre los redimidos, sobre aquellos que todavía están condenados. Para nosotros, quiero que sepan que él no puede, o sobre nosotros no puede ejercer su autoridad. De hecho, nosotros ya no hacemos parte de su reino y por tanto no hay forma en que él pueda ejercer su poder sobre nuestras vidas. No hay forma, no hay manera en que su autoridad pueda ejercerse sobre nosotros. Eso hay que verlo, iglesia. Eso nos va a poner en el camino de una vida triunfante, de una vida erguida, una vida que va de victoria en victoria, una vida que vive constantemente en el triunfo que claramente está describiendo Pablo aquí en Colosenses que el Señor nos dio. Ahora lo tercero y último que quiero que miremos es que los hijos de Dios no podemos tener ningún tipo de concesión con la autoridad de nuestro enemigo. No le dé concesiones. No, pero es que es simplemente algo pequeño. Es que este es un problema pequeño. Es que Satanás me colocó una gripita. Es que no. Sepa que Satanás, si usted le da la mano, termina tomando su brazo y todo su ser. No tenga ningún tipo de concesión con él. Por eso hay en Colosenses, en el capítulo 2, los versículos 16 y 17, o sea, más adelante, mire lo que dice la Escritura. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Parece que este texto se desconectara de lo que venimos leyendo con antelación, y realmente no es así, porque aquí está pasando algo en el contexto de la iglesia de Colosas. O sea, por eso en este capítulo 2, lo que nosotros vemos desde el principio es una denuncia hecha por el apóstol Pablo, ¿hacia qué? Hacia el legalismo que se había levantado en medio de la congregación. Eso es lo que Pablo está haciendo, y que procuraba hacer que procuraba que los creyentes creyeran, ¿saben? Que hay algo más que hacer a la hora de recibir la salvación por gracia por medio de la fe. O sea, él está desvirtuando el evangelio, en otras palabras, el Satanás en medio de esta iglesia.
Se han levantado falsos hombres. De hecho, usted recordará que el mismo apóstol Pablo habla sobre esto en la carta a los Hechos. Dice que hubo una gran contienda con estos hombres porque, bueno, eran esa secta de los judaizantes que hablaban de la necesidad de la circuncisión y de otras cosas que cumplir, que estaban ancladas a la ley. Y Pablo está diciendo que nosotros éramos malditos por la ley. Y Cristo lo que hizo precisamente fue ir a la cruz del Calvario para redimirnos de esa maldición. Y entonces ahora ellos, de una manera sutil, están queriendo traer cosas para que las personas las cumplan y en ese cumplimiento pierdan la libertad que Dios les ha dado. O sea, nuevamente regresen a la esclavitud en la que antes se hallaba. Entonces Pablo va a ser contundente. Ahí está la relación entre lo que le decía. Satanás es sutil, así como lo fue en el huerto del Edén, sigue siéndolo. Él no va a decir abiertamente que está trayendo algo que va a destruir su vida o que va a destruir su propósito. Él no lo va a hacer de esa manera. Él tiene formas y formas que a veces son tan imperceptibles que lo que procuran es engañarnos. Pero cuando usted conoce la verdad, sepa que no hay forma en que él pueda derribarlo. Por el contrario, usted no le dará ningún tipo de concesión. Inmediatamente rechazará toda falsa doctrina que quiera levantarse. Entonces, este ha sido, de hecho, una de las estrategias mentirosas más usadas por nuestro enemigo. Y uno tiene que decir que lo que él está procurando siempre es la restricción de la libertad que Cristo pagó, una que tuvo un gran precio en la cruz del Calvario. Así que el apóstol Pablo nos llama a tener, y así te lo digo hoy, a tener cero concesión, así cero tolerancia con cualquier cosa que Satanás proponga para pervertir la obra perfecta que Cristo hizo a favor nuestro en la cruz del Calvario. No lo permitas. Por pequeño, por sutil, no sé, por muy poco peligroso que parezca, por inofensivo, no permitas de ninguna manera que algo de eso pueda calar en tu mente o en tu corazón. Recuerda que este domingo precisamente te estuve hablando sobre la predestinación, una doctrina que se levanta por allí y que parece sutil. Algunos incluso se vuelven defensores tan aférrimos que los demás pues somos personas que parece que no tenemos la doctrina correcta si no pensamos como ellos. Eso me suena a fariseico. Eso me suena a la conducta de los que realmente no tienen la verdad en su vida. Porque lo que debemos hacer es orar por aquellos que están errados. Pero esas personas que se manejan dentro de cierta radicalidad y que lo ven a uno como inferior, por eso hay que tener mucho cuidado. Y a veces decimos, bueno, pero eso no tiene mucha injerencia en lo que es mi forma de vida cristiana. Claro que la tiene. Claro que la tiene porque no te da seguridad de salvación, porque no te da seguridad de la obra hecha por Cristo, porque te pone a pensar que tal vez en algún momento tú te creíste salvo y no lo eres. O sea, hay tantas cosas allí que suceden en la vida de un creyente y lo pueden llevar a convertirse en un perdedor, en alguien que vive en angustia, alguien que no vive en seguridad, en paz, en esa paz que Dios nos dio, en esa paz que sobrepasa nuestro entendimiento. Así que el apóstol dice cero tolerancia, cero, con cualquier cosa que Satanás proponga para pervertir la obra perfecta de Cristo. Y a eso debemos apuntar. Ahora más adelante, si tú lees en Colosenses, en el capítulo 12, el versículo 20, mira lo que establece la Biblia. Te lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Colosenses 2, versículo 20. Dice, ustedes han muerto con Cristo y Él los ha rescatado de los poderes espirituales de este mundo. Creo que ese texto encierra todo. O sea, tú moriste con Cristo y lo que hizo el Señor en ese acto, en medio de aquello, fue rescatarte de los poderes espirituales de este mundo. Ellos no tienen ningún tipo de autoridad sobre ti. Luego dice, entonces, ¿por qué siguen cumpliendo las reglas de este mundo, tales como no toques esto, no pruebes eso, no te acerques a aquello? Esas reglas son simples enseñanzas humanas acerca de cosas que se deterioran con el uso, dice el apóstol Pablo. Versículo 23. Podrán parecer sabias porque exigen una gran devoción, una religiosa negación y una severa disciplina corporal, pero a una persona no le ofrecen, así dice, pero a una persona no le ofrecen ninguna ayuda para vencer sus malos deseos. Entiéndelo así. Tu enemigo va a actuar con la misma astucia que lo hizo a la hora de robarle la autoridad a Adán y a Eva en el huerto del Edén. Es por esto que Pablo nos hace una seria advertencia, que no permitamos que nuestra vida llegue a creer que asumir una serie de reglas de este mundo nos hace anegados, nos hace personas devotas o disciplinadas. Eso solo es posible, o sea, el lograr aquello solo es posible a través del reconocimiento de la autoridad de Cristo, una autoridad que nos otorgó toda libertad. Eso es lo que Pablo está diciendo.
Así que la iglesia ha crecido con un sinnúmero de reglas que nos meten en un espacio legalista, que por el contrario le dan oportunidad a Satanás para dañarnos, oportunidad para permitir que él traiga cosas en medio de la culpabilidad que se genera en nuestro corazón. Y recuerda que para los que estamos en Cristo Jesús no hay condenación. Esto no habla de que vas a vivir como te da la gana, porque entonces no pasó nada en ti. Pero si pasó algo en ti, tú tendrás una vida devota que fluye desde la naturaleza que fue puesta en ti. Tú vivirás una vida disciplinada desde lo que fue puesto en ti, desde la esencia misma de lo que es Dios, desde la esencia misma de lo que es su semilla. Tú vivirás con abnegación, pero porque fluye de ti, no porque tú te colocas a cumplir una serie de reglas. Ahora esto me pone a recordar que cuando, yo estaba en esa vida de crecer espiritualmente, lo hacía o creía que se hacía a través del cumplimiento de ciertas reglas. De hecho, a veces medía a las personas por esas reglas que yo tenía en mi mente. Así que el verlas cómo se vestían, o sea, si tenían que estar vestidas de una forma específica, verlas en este caso abstenerse de ciertas cosas o ver la disciplina que mostraban hacia ciertas prácticas religiosas, pues todo eso me hacía creer que realmente habían reconocido la autoridad de Dios. Eso, o sea, yo tenía una conjugación de pensamientos que realmente no eran apropiados para comprender esta verdad. Así que mi gran pregunta surgía después de ver a estas personas, pues al ver cómo a pesar de lo que hacían, ellos permanecían con vidas en derrota, vidas en esclavitud, y que se justificaban siempre diciendo que esto hacía parte de lo que era la voluntad de Dios. Yo decía, esto no le encuentro coherencia, no sé cómo se une esto. Así que lo que descubrí a través de esta palabra, que precisamente está ahí en la carta a los Colosenses, es que ellos aún no conocían esta verdad expuesta por el apóstol Pablo. Esta verdad que él no solo llevó a los Colosenses, sino que llevó a que trascendiera a la iglesia. Porque si hubiese sido así, ellos realmente fueran libres, vivieran vidas en victorias, no vidas en derrota. Ellos avanzaran en todo tiempo, ellos vieran la gloria de Dios, ellos vieran la transformación en sus caracteres, ellos vieran una devoción que ardía y que permanecía en sus corazones. Y esa es la vida a la que el Señor nos llama, no una vida religiosa, no una vida restringida, no una vida de reglas, no una vida de esto no lo toques, esto no lo comas, esto no lo veas. Y esto se ha convertido en algo más tenaz en este tiempo, porque escucho creyentes que hablan de que hoy no podemos comer carne, que solo podemos comer verduras, que solo yo digo, ¿de dónde todo aquello? Si por el contrario el mismo Señor Jesús a través de su sacrificio santificó las cosas para que presentadas con acción de gracias delante de Dios nosotros pudiéramos comerlas. Eso es una cosa que el enemigo utiliza sutilmente para que nosotros podamos caer nuevamente en cautiverio. Y el Señor, ese Dios bueno, te está diciendo hoy, no le aceptes nada por bueno que parezca. No se lo aceptes. Ahora quiero concluir esta noche. Quiero concluir leyéndote un pasaje que se encuentra en el libro de Juan, Evangelio de Juan, en el capítulo 19, a partir del versículo 9. Mira lo que dice. Dice, y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús, está hablando de Poncio Pilato, ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondiendo Jesús, ninguna autoridad, escúchalo, tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Versículo 12. Desde entonces procuraba Pilato soltarlo, o sea, se asustó con la autoridad que había en Cristo. Luego dice, pero los judíos daban voces diciendo, si a este sueltas, no eres amigo de César, o sea, el que era en este caso su emperador. Todo el que se hace rey, a César se opone. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó afuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el lugar llamado el enlosado, y en hebreo, Gabata. Era la preparación de la Pascua y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. Quiero que estas palabras te retumben. He aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo, a vuestro rey he de crucificar. Respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que César. Este es un ejemplo clave para entender qué autoridad nosotros reconocemos. ¿A qué autoridad le estamos reconociendo mayor poder? Estos hombres, los judíos, dice la Biblia que a los suyos vino, o sea, Jesús vino a los suyos y los suyos no les recibieron. Él vino a los suyos a cumplir un propósito y los suyos no le reconocieron, no reconocieron su autoridad. Y lo que nos muestra este pasaje es que ellos rechazaron esa autoridad del Mesías. Ellos decidieron crucificarle.
¿Sabe? Él, en este caso, en medio de la libertad que Dios propone para nosotros, tenemos que aceptarla, tenemos que vivirla conforme a la Escritura. Así que ellos, por su elección, ellos eligieron supuestamente al César, están eligiendo es al diablo. Y por esa elección ellos siguieron siendo esclavos de nuestro enemigo. Ellos permanecieron bajo su yugo, ellos permanecieron bajo su maldición. Si tú y yo hemos reconocido a Jesús como Rey, no hay nada, escúchalo, nada que nuestro enemigo pueda operar desde su autoridad en nuestras vidas. Escúchalo, nada, absolutamente nada puede prosperar que venga de él o de su autoridad. Hoy es un día para rebelarnos contra nuestro enemigo. Hoy es un día en medio de esta enseñanza de fe para que tú digas no más de esa enfermedad que está sobre mi cuerpo. Hoy es un día para que tú digas no acepto la destrucción de mi hogar, no acepto el deterioro de mi familia, no acepto el poder ver el quebrantar de mi cuerpo físico sin rebelarme contra lo que Satanás quiere traer. No más. En esta noche tú vas a levantarte y solo harás reconocimiento de una autoridad. Y esa autoridad es la de Cristo Jesús, el que es tu Salvador, el que hoy es tu Rey. Satanás no tiene parte en tu vida. Hoy tú puedes levantarte y saber dónde está Él. Y Él se encuentra bajo tus pies. Hoy nosotros nos levantamos como victoriosos. Reprendemos toda su obra. Porque sabemos que lo único que Dios ha puesto en nosotros es luz. Y toda tiniebla se tiene que marchar. Yo quiero que tú y yo oremos. Vamos a orar con esa convicción. Vamos a orar con la aceptación de lo que Dios ya hizo. No de lo que va a hacer, Él ya lo hizo. Y nosotros vamos a pararnos con firmeza en esa verdad. La que Pablo nos expone ahí en Colosenses. En Colosenses en ese capítulo 2. Así que juntamente conmigo vamos a orar. Y dile, Dios, aquí está mi vida. Y como aprendí la semana anterior, Señor, yo recuerdo que lo importante es que yo pueda reconocer la autoridad que hay en ti. Porque reconocer tu autoridad es reconocer tu poder ilimitado. Y ese poder ilimitado fue el que nos libró de la esclavitud en la que nos tenía nuestro enemigo. Ese poder ilimitado fue el que nos liberó de todo aquello que Satanás quiso hacer en contra nuestra para arrastrarnos hasta el infierno. Por tanto, Dios mío, hoy a través de la revelación de tu palabra yo conozco la verdad. Y tú lo dijiste, que todo aquel que conociera la verdad viviría en libertad. Y hoy, Señor, sabiendo que soy libre, no permito que Satanás haga nada sobre mi casa, nada sobre mi cuerpo, nada sobre mi vida, nada sobre mis finanzas. Ahora, Señor, toda ruina se va de mi casa. Ahora, Dios, todo aquello que espiritualmente me mantiene en opresión, ahora se va en el nombre de Cristo Jesús. Dios, ese nombre me fue dado y con él toda autoridad para yo hacer, Dios, la obra que me llamaste a hacer. Nada detiene el propósito de mi vida, nada detiene el propósito de mis hijos, nada detiene, Señor, esa obra y ese plan perfecto que tú trazaste para nosotros. Así que Dios, esta noche, Dios, nosotros nos declaramos más que victoriosos. Nosotros hoy, Señor, sabiendo que tú consumaste tu victoria en la cruz del Calvario, nos paramos con firmeza a decirte, aquí estamos, Rey, y nada nos derriba, nada nos desalienta, nada, Señor, en el nombre de Jesús. Así que quiero darte gracias, Señor, en esta noche por lo que estás haciendo en la vida de cada persona que está allí. Y si hay alguien, Padre, que por primera vez ha escuchado tu palabra, o si hay alguien que por primera vez sus oídos han sido abiertos para escuchar tu verdad, ahora en el nombre de Cristo Jesús, yo oro, Señor, para que tenga salvación. Tú, Dios mío, lo llevas a comprender que tú hiciste lo suficiente en la cruz para salir de todo yugo que Satanás tenía sobre él. Ya no es un esclavo, ahora es un hombre libre. Un hombre, Señor, que reposa en tu santidad. Un hombre que reposa en tu gracia y que reposa en tu poder. Todo es hecho por ti, a través de ti, por tu mano, Dios. Sobre sus vidas, en el nombre de Jesús. Gracias te doy, Padre, por tu salvación. Gracias te doy, Señor, por tu poder. Gracias te doy por la vida que derramas sobre cada persona que está allí y por aquellos que te han aceptado hoy. Ellos hoy se arrepienten de sus pecados. Salen de la potestad del enemigo y solo quedan bajo tu potestad, bajo tu señorío, Dios. En Cristo Jesús te agradecemos, Señor. Amén y amén. Bendito Dios. Creo, iglesia, que esta palabra trae luz a nuestras mentes, a nuestros corazones, a nuestra alma. Y tenemos que vivir por ella, tenemos que andar por ella, tenemos que permanecer en ella. Así que si es necesario, escúchala una y otra vez hasta que esto se revele a tu ser. Pero vive en la victoria de Cristo Jesús de manera permanente. Esta noche, este ha sido nuestro tiempo de compartir la palabra. Bendigo tu vida, bendigo tu casa, bendigo a tu familia. Nos vemos la próxima semana, este próximo domingo en la congregación. Recuerda que tenemos culto de 8 de la mañana y 10 de la mañana. Ven con personas que Dios va a liberarlas, Dios va a sanarlas, Dios va a transformarlas en su nombre. Así que tráelas al templo, que Dios va a manifestarse con señales y prodigios. Dios va a hacer la obra de deshacer, o más bien de mostrarnos que ya deshizo todo lo que representaban las tinieblas.
Bendiciones. Nos vemos la próxima semana. Gracias. Muchas gracias.